está con nosotros el constitucionalista Gonzalo Muñoz. Bienvenido, doctor, a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. El ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, ha develado un plan para destituir a la fiscal del Estado y anular la sentencia de Rafael Correa. Su opinión, por favor, doctor. Estimado Juan Javier, muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan esta mañana por Radio Centro. ¿Qué podemos esperar de un descalificado que fue parte del Consejo de la Judicatura, del peor Consejo de la Judicatura que pudo haber tenido este país, creo yo, dentro de la historia republicana? Lo que mencionó ayer en la Corte Nacional de Justicia mientras hablaba en su testimonio es algo que siempre se supo, ¿no? Recordemos, pues, en mayo del 2023, estas intenciones por parte de un grupo de vocales era evidente y clara. Se quiso suspender a la fiscal general del Estado, quiso iniciarse un sumario administrativo dirigido en este caso por el presidente o expresidente Wilman Terán, y si es que no era porque la opinión pública, porque grupos de juristas y porque la sociedad civil levantó su voz, esto se hubiera consumado. Lo que ha mencionado ayer este individuo simplemente son los entretelones de ese plan. ¿Quién elaboró los informes? ¿Quién preparaba eh, todo lo que estaba detrás de este plan? Es lo que nos ha mencionado el señor Javier Muñoz. Lo que él nos dice, pues, es que no estaba de acuerdo, entre otras cosas, pues, absolutamente nada más. Lo demás, pues, era una cosa a luces que con complicidad de ciertos grupos políticos, entre ellos el correísmo, querían darse de baja a la fiscal. En eso, pues, estaba liderado, como era evidente, estoy mencionando, el expresidente Wilman Terán. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esteban Novoa te saluda. Un gusto poder compartir contigo una entrevista. Creo que hemos alguna vez interactuado en Twitter, tanto tú con tus criterios jurídicos, con los que coincido en muchas ocasiones. Ahora, vamos haciendo un recorderis de toda esta situación de Wilman Terán. Wilman Terán llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura por una orden de la Corte Constitucional porque el Consejo de Participación Ciudadana de Ulloa no lo nombraba, algo así pasó, ¿no? Wilman Terán fue nominado por la propia Corte Nacional para llegar. Esteban, igual un gusto compartir contigo, igual siempre concordando con tus acertados criterios por las distintas redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó con este señor Terán? Recordemos que a finales del año 2022, tipo los meses de septiembre a agosto, Iván Saquicela, como presidente de la Corte Nacional de Justicia, envió varias ternas al Consejo de Participación Ciudadana, las cuales fueron constantemente rechazadas por la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. No recuerdo este momento si fueron dos o tres. En virtud de los rechazos constantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Constitucional inicia la fase de seguimiento del dictamen en virtud de la acción extraordinaria de protección que ganó Álvaro Román Márquez. Cuando se inicia esa fase de seguimiento, en ese momento proceden a destituir a Hernán Ulloa y a todos esos consejeros precisamente por incumplir ese dictamen y no designar al presidente de la Corte Nacional de Justicia de las ternas que enviaba el presidente de la Corte Nacional. Es en ese momento en que la Corte Nacional de Justicia ya no le otorga la facultad al presidente de la Corte, a Iván Saquicela, para que él envíe la terna, sino que la terna es designada por todo el Pleno de la Corte. Y en el momento en que el Pleno de la Corte designa la terna, es ahí que la preside Wilman Terán y proceden a designar en primer puesto a Wilman Terán y el Pleno de la Corte lo designa. El Pero Pleno, perdón, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo designa. ya, Habrá que ver, ahora ya entendemos un poco por qué lado o qué negociaciones existieron al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí sí, con lo que nos ha manifestado este señor Javier Muñoz, por qué lado, por dónde se orientó la negociación política y para favorecer a qué grupo político, en este caso el correísmo, se dio para que pues sea designado presidente
del Consejo de la Judicatura. Me parece curioso que dentro de este testimonio anticipado que dio ayer Javier Muñoz, a quienes más se nombra es a esta mayoría que comenzó siendo de tres y luego pasó de forma inaudita a ser de dos, que es la conformada por Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno en su momento. Y se mencionó también al señor Morillo, pero a quien no se mencionó es a Murillo, que fue destituido hace pocas semanas. O sea, aparentemente, de lo que ha dicho Javier Muñoz, el, el- los acuerdos para los apoyos judiciales se daban también a cambio de apoyo político en la Asamblea. Es decir, Wilman Terán actuaba de tal forma de que los correístas o en cualquier momento los socialcristianos o los mismos Muñoz los apoyen con control político en la Asamblea, ¿no? A tal punto, con eso se puede evidenciar, pues, siempre la tirria, si cabe la palabra, o la intención de que salga Fausto Murillo del escenario del Consejo de la Judicatura. Le plantearon tantos juicios políticos, el correísmo quería que salga como de lugar, otros grupos políticos también, que al final pues lo consiguieron en este último proceso político. Pero en cambio, a los otros, ¿no? A Barreno, a este señor Morillo, intentaban que se queden ahí siempre y cuando estén respondiendo a esta mayoría, ¿no? Y la otra cosa que, bueno, era un secreto a voces. Lo que pasa es que ahora nos sorprendemos, pero Esteban, tú también estabas, entiendo, escuchando este tipo de secretos a voces. Tenían repartido el Consejo de la Judicatura precisamente para evitar que no lo saquen, ¿ya? Y él pues lo ha confesado a viva voz. Lo que no dice es que él también era parte. Eso sí se calla, pero también era parte él, ¿ya? Ahí estaban repartidos el señor Javier Muñoz, el señor Wilman Terán, la doctora Barreno y también el doctor, ¿cómo se llama? Juan José Murillo. Pues entonces ahí conformaron una mayoría de impunidad, una mayoría que hoy vemos también ya claramente, una mayoría a favor de la corrupción. E incluso vemos cosas espeluznantes, ¿no? Esto sí, tampoco pensé que iba a llegar a tanto, que este señor Alex Palacios, asesor del individuo que ejercía la presidencia del Consejo de la Judicatura, llegó al punto de redactarle la sentencia, perdón, sí, la resolución de medidas cautelares que sacó este juez también, que está ahorita siendo procesado, este juez Curipayo, un delincuente, a Jorge Glass, para que pueda ser beneficiario de esas inconstitucionales e ilegales medidas cautelares a Jorge Glass Espinel. Es decir, el presidente del Consejo de la Judicatura, el que tiene que velar por el buen funcionamiento de la función judicial, por la transparencia y por la lucha de la anticorrupción, fue el principal auspiciante de que esto sea la metástasis en nuestro sistema judicial, el principal. Por eso es que es el líder de la organización, como bien nos dijo la fiscal, que mucha gente no creía, pues ahora nos está confesando su principal asesor. Gonzalo, ¿y cuál sería tu opinión respecto de alguna reforma estructural que creo que se desaprovechó esta consulta popular para poder incluirla? Pero creo que también es porque el gobierno no sabe, la mayor parte de la población no sabe qué hacer respecto de el órgano de gobierno de la función judicial. Es decir, por ejemplo, en lo que en España se llama el Consejo General del Poder Judicial, aquí es el Consejo de la Judicatura, en otros lados tienen nombres parecidos. Pero ¿qué crees tú que podría hacerse para tratar de mejorar esta institución que realmente hoy estos impresentables la han convertido en una cloaca, que es un fiel reflejo de la situación de la justicia en el país? Hay muchos sectores que piensan que la solución está en eliminar el Consejo de la Judicatura. Yo pienso que eso es un error. La función judicial necesita un órgano que la administre, que ejerza procesos disciplinarios. Eso no se lo puede encargar pues a quienes están administrando la justicia como son los jueces. Ese es un error garrafal. Otro error es que pensar en reformar de dónde tienen que provenir los miembros que están ejerciendo el Consejo de la Judicatura. Y eso está demostrado que no funciona bien. Yo pienso que es correcto que sea la Asamblea Nacional quienes propongan unos nombres, la Corte Nacional de Justicia otros. Mientras exista, que debe, así debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que debe primar en este caso es fortalecer, creo yo, una carrera judicial transparente, una carrera judicial formada. Yo pienso que el juez mejor formado, con mejor conocimiento, es el juez más incorruptible, creo yo.
Aquí en este caso nosotros vemos muchas deficiencias, principalmente en ciertas provincias, por ejemplo en Santo Domingo, por ejemplo en Santa Elena, ciertos jueces que no están bien formados jurídicamente y son muy susceptibles a procesos de corrupción. Si nosotros fortalecemos la carrera judicial, si nosotros tenemos jueces con muchos conocimientos, jueces transparentes, van a ser menos sujetos a temas de corrupción. Creo yo que esa es la mejor forma de tener una justicia sólida y, por supuesto, jueces que no sean dependientes bajo ningún concepto de ningún tipo de poder, sea este económico, sea este político. Esa es la manera correcta o más cercana al ideal de justicia independiente que creo yo podemos tener. Gonzalo, buenos días. Rodrigo Campos te saluda. Un gusto tenerte acá. Para sintetizar un poco, ¿qué revelan estas confesiones de Javier Muñoz que no habían revelado las confesiones anteriores y cómo pudiéramos hilarlo a lo que ya conocíamos del caso Metástasis, el caso Purga y el mal accionar o el mal funcionamiento de la justicia ecuatoriana? Revela, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, como siempre, un gusto igual. Lo que nos está revelando son, como te digo, en tema conceptual, en tema general, siempre se supo de la cercanía del expresidente de la Judicatura con el correísmo, con otros grupos políticos igual, pero sí nos revelan ciertos detalles, ciertos entretelones que tienen que ser corroborados de igual forma para garantizar el debido proceso, igual forma el derecho a la defensa. Por ejemplo, ciertas comunicaciones que aduce Javier Muñoz, incluso con el expresidente Rafael Correa. Este tipo de cuestiones, esta cercanía tan evidente, pues nosotros obviamente no se conocían, tienen que ser sustentadas de igual forma en otro tipo de indicios, en otro tipo de evidencias, pero no se conocían. Evidentemente, Wilman Terán, las intenciones supuestas, por ejemplo, de querer ser presidente de la República y de instruir al Consejo de la Judicatura en ese objetivo, el tema del caso Sobornos, de querer extender el periodo de ciertos jueces para que fallen a favor de ese innombrable recurso de revisión que presentó uno de los procesados, Ramiro Galarza, y que ya estaba todo coludido, ese famoso viaje a Brasil, donde se habían puesto de acuerdo para tratar este tema, todo ese tipo de cuestiones que ya son detalles, son nuevas y que nos ha mencionado este señor Javier Muñoz. Pero repito, en el tema conceptual, son cosas que ya eran demasiado evidentes. ¿Por qué? Porque este señor en su estrafalaria forma de actuar, los dejaba bastante claros, ¿ya? Era un momento que algún rato esa chispa tenía que explotar. No cuidaba ni las formas de actuar en lo que hacía. Entonces, vamos a mencionar un tema que lo comentábamos con Esteban y con Juan Javier, el tema de la fiscal. El Consejo de la Judicatura no era competente para establecer sanciones y peor aún para destituir a la fiscal. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura, tanto la Constitución lo establece como el Código Orgánico de la Función Judicial, no es competente para aquello. Solo la Asamblea Nacional, y así lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, puede destituir a la fiscal general, a los miembros del Consejo de la Judicatura, en caso de juicio político. Y estos señores, violentando la ley, quisieron establecer un sumario administrativo para destituirla. Entonces, pues era evidente la agenda que tenían, lo que nos ha servido su testimonio, y así lo dejó claro ayer la fiscal mientras interrogaba en el testimonio, era para conocer los entretelones, los detalles, quiénes más participaron. Ayer vimos también, por ejemplo, que estos señores asesores de Wilman Terán cobraban por los cargos, ¿no? Eso también es nueva. Pedían la plata, y la plata de la venta de los cargos eran para la campaña del señor Wilman Terán. Incluso era una forma bastante sofisticada como lo hacían, era a través de una empresa. Entonces la empresa servía para lo que recaudaba la empresa era para la campaña del señor Terán y aparte para redondearse los cargos de los de la Gallada. Es un esquema de corrupción vergonzoso que, como digo, tenía ese objetivo de que sea presidente de la República y para favorecer, por supuesto, una estructura de impunidad de sus socios políticos. Gonzalo, buenos días. Alfonso Harp te saluda. Una sola inquietud, pero
pero sí quiero desarrollar un poquito este tema. La gente habla de las declaraciones justamente en estas operaciones eficaces, en estos testimonios de cooperación eficaz. Habla como que si ya aquello pudiera determinar prueba plena. Es importante aclararle a la gente que no es una prueba plena, o sea, no es que porque ya una persona en estos testimonios anticipados y enmarcados en cooperación eficaz dice algo, ya esa es la verdad absoluta. No, el juez toma eso como elemento probatorio, lo mezcla, lo interlaza con otros elementos que se van dando dentro del proceso y ahí, si eso sigue un hilo conductor, evidentemente comienza a fortalecerse como elemento de prueba. De lo contrario, también puede ser contrarrestado y puede quedarse afuera. Pero aquí es algo a lo que yo quiero llegar y por eso converso contigo este tema. Lo que también tenemos que entender es que si se dan ese tipo de declaraciones, tampoco tenemos por qué pensar de que tienen que ser inventadas. O sea, no es que mañana la fiscal quiere que a Gonzalo Muñoz lo metan preso y entonces le dice a cualquier involucrado, ¿sabes qué? Sí, pero tu declaración di que Gonzalo Muñoz mató a la mujer. O sea, no lo va a hacer, pues no lo va a decir porque eso no ha ocurrido. O sea, tampoco crean que una declaración tiene que ser absolutamente fabricada como quiere una persona, sin que haya ningún tipo de razón o relación con lo que verdaderamente ocurrió. Eso es importante porque resulta que para el correísmo todas las declaraciones, todas de todo el mundo, desde los cuadernos de Pamela Martínez hasta lo de Concepción, en el caso de Brecht y todos estos que están declarando, todo es inventado, todo lo fabrica. O sea, la fiscal general de la Nación después puede ser contratada por Telemundo de Estados Unidos para que sea la libretista de una gran telenovela, de una serie de esas de Netflix que gane todos los premios habidos y por haber, porque aparentemente pues para ellos todo se inventa. Y no debería de ser tomado así por la ciudadanía. Si bien es cierto que una declaración no puede ser un elemento probatorio absolutamente contundente, la verdad absoluta, una verdad bíblica, tampoco podemos pensar de que todo lo que se declare es invento, Gonzalo. Hola Pocho, ¿cómo estás? Buenos días contigo también. Coincido plenamente. El testimonio que se ofrece dentro de un proceso de cooperación eficaz está sujeto a verificación, está sujeto a contradicción y está sujeto a que más elementos que puedan ser aportados dentro de esa cooperación. No solamente es el testimonio, y te voy a dar un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de este señor Alex Palacios, el asesor de Wilman Terán, que es el que mencionó que elaboró la resolución de medidas cautelares. En el caso de Jorge Glass, ha aportado con más elementos, no solamente con su testimonio, ha aportado con pendrives, con contraseñas de computadoras, con su propio computador y otras cosas más. Entonces, con esas otras evidencias, complementa a su testimonio. ¿Me explico? Entonces, la cooperación eficaz no está sujeta solamente al testimonio de una persona, sino a otros tipos de elementos que pueden complementar lo que él menciona. No, por supuesto, está sujeto a verificación lo que se dice. Entonces, no es que es mentira lo que un ciudadano aporta con lo que declara en una cooperación eficaz, sino que esto tiene que ser verificado con otro tipo de elementos más. Bueno, queremos agradecer al experto constitucionalista, el doctor Gonzalo Muñoz, por su presencia en este programa. Buenos días, Gonzalo, un gusto.